Buenas tardes, iglesia. Qué privilegio poder cantarle al Mesías prometido. Él es el mejor regalo. Voy a invitarles ahí en sus lugares que inclinen su rostro con la reverencia que el Señor es digno. Oremos. Señor, te agradecemos por el privilegio que tenemos hoy, Señor, de poder cantar, de poder abrir nuestra boca, Señor, y adorarte a ti. Solo tú eres digno de recibir la honra, la gloria y el honor por siempre y para siempre. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. No queremos el consejo de un hombre o el consejo humano. Queremos tu consejo porque tú eres el consejero maravilloso. Tú eres Dios poderoso. Tú eres nuestro Padre eterno y el príncipe de paz. Usa este tiempo, Dios, para confrontar nuestro corazón de pecado hacia ti, para animar nuestro corazón también, de alegrar nuestro corazón en tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Piense por un momento cuál sería su mejor regalo en esta Navidad. ¿Cuál sería su mejor regalo? Si le dicen, yo te regalo tal cosa, ¿qué viene a su mente? No me diga. Yo le voy a decir. Una casa con todo lo que necesita, equipada para dejar de pagar alquiler. Un vehículo, último modelo, con todas las extras para dejar de andar en bus o dejar de caminar. Buena salud, un buen trabajo, buenos ingresos, la última pantalla, Ultra HD, 8K y un montón de letras que no sé qué significan, para serle honesto. Un viaje todo pagado a alguna isla del Caribe, con su esposa, con su familia. Bueno, la verdad es que con las playas hermosas que tiene Nicaragua, pues yo no me iría a ningún lugar. En todo caso, me regalen el viaje. O alguien se lo regale a ustedes. Creo que no hay necesidad de salir. Hemos sido bendecidos por el hecho de estar acá en Nicaragua. Dios ha sido muy bueno. A pesar de la crisis socioeconómica, política y todo lo demás del país, Dios ha sido bueno. Dios no nos ha abandonado ni nos ha dejado. Creo que ninguno de los que está acá ha padecido hambre. Un día, 2 días de hambre, creo que ninguno. Así que el Señor ha sido bueno en sostenernos. Hay tantas cosas que nuestro corazón desea y anhela. Y obviamente no es que sea malo anhelar, pero muchas veces el ruido visual y audible de esta época, a través de los medios, televisión, internet, puede llevarnos a desviar nuestra atención. Y ese es el problema. El problema es que somos muy parecidos al pueblo de Israel. Y nuestra tendencia, por nuestro corazón pecaminoso, al igual que ellos, es olvidar las bondades del Señor. Y fácilmente nos podemos volver adoradores y no precisamente del Señor. Es lamentable que en esta época que se debería estar adorando a Dios por el regalo maravilloso, por el Mesías prometido, es lamentable que en esta época los índices de suicidios, accidentes, asesinatos, robo y el crimen en general aumenta.
Y esto se debe a la oscuridad que gobierna en el mundo. Pero Dios, en su divina misericordia, nos dejó muchas advertencias, eventos y profecías como la que vamos a ver en su palabra escrita, para no olvidarnos de sus misericordias, de su fidelidad, de su eterno amor y de tantas bendiciones que el Padre nos regaló a través del plan maravilloso de redención. Él es la luz que disipará las tinieblas. Si pueden acompañarme, por favor, y abran sus Biblias en Isaías, el capítulo 9, los versículos 6 y 7. Esta es una de las profecías más maravillosas que podemos encontrar en la Escritura. El versículo 6 dice así: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Y el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y déjeme decirle que eso pasó hace 700 años antes del cumplimiento de esta promesa y sucedió. ¿Por qué? Porque el Señor de los ejércitos celestiales hizo que sucediera. Y es por eso que usted y yo ahora pues estamos acá, disfrutando de esta salvación tan maravillosa, otorgada a través del plan de redención, por medio del unigénito, por medio del Hijo de Dios. Aunque muchos de ustedes han escuchado a otros pastores de este lugar, que en estas épocas, o para este tipo de prédicas especialmente, la explicación de algunos términos usuales para este tiempo, y algunos de ustedes pues ya están familiarizados, pero algunos de ustedes no. Así que para los que ya están, pues qué bueno recordarlos, de eso se trata el Evangelio. El término Mesías proviene del hebreo, ni lo voy a decir porque no hablo hebreo, pero la manera de pronunciarlo en nuestro idioma es Mashiach, que significa en español el ungido. Se deriva de la raíz verbal mashá, que significa ungir, y se refería a un esperado rey del linaje de David, que liberaría a los judíos de la servidumbre extranjera y restablecería la edad dorada del pueblo de Israel. Se le denominaba así ya que era costumbre ungir con aceites a los reyes cuando se les proclamaba para una posición. El término equivalente en griego es, tampoco se lo voy a decir porque no hablo griego, pero se pronuncia Christos, que significa ungido. Lo que dio en español a la forma Cristo, que unía el nombre Jesús, es lo que usted y yo reconocemos como el nombre personal del unigénito, Jesucristo. Teniendo en claro esto, vamos al contexto del versículo en mención, o sea, el contexto del versículo 6 y 7. Para lo cual les pido que me acompañen al capítulo 9, pero al versículo 1. Y quiero que pongan atención en algo. Hay una conexión ahí bella, porque de lo contrario, todo hubiese quedado como en el capítulo 8, en oscuridad y en tinieblas. Pero aquí se da inicio a esta profecía maravillosa del Mesías venidero.
Dice el versículo 1, perdón, del capítulo 9. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. Versículo 2, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán en ti como la gente se goza en la cosecha. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Y el 5, las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Nos encontramos ante un conflicto político-militar. Asiria había crecido muchísimo en poderío y se disponía a conquistar al reino de las 12 tribus, especialmente el reino de Judá. Pero acá, en este capítulo específicamente, vemos la cuarta visión del profeta Isaías, que va del capítulo 7 al capítulo 9. Pero en la parte inicial del capítulo 7, se trata de una palabra dada por el profeta Isaías de parte de Dios. Pero ¿de qué se trata esta palabra? Se trata de una palabra de aliento, de no aliarse a ellos. ¿Quiénes son ellos? Ya lo vamos a ver adelantito. Y mantenerse firme en su fe en el Señor. En los versículos 4 y 5 del capítulo 7 podemos verlo. El rey Acaz, o sea, el rey de Judea, se encontraba muy preocupado ante la amenaza de invasión de los reyes de Aram y de Israel. El plan de ellos era conquistar Judea y ponerle un rey que ellos manipularían para unirse a ellos y pelear los 3 reinos en contra de Asiria. O sea que primero iban a destruir y conquistar Judea, luego pondrían un rey y luego con todo su ejército más los 2 de ellos irían en contra de Asiria. Pero también podemos ver en el versículo 14 la señal del Hijo de Manuel. Vamos al versículo 14 del capítulo 7, ahí cerquita, ahí vamos a estar en esos 3 capítulos. Dice, muy bien, el Señor mismo les dará una señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. ¿Qué significa Dios está con nosotros? En el capítulo 8 vemos la palabra, ahora ya no es una palabra de aliento, sino que es una palabra de juicio que Dios le estaba dando a Isaías para los reinos de Israel y de Asiria. ¿Por qué? Por haberle dado la espalda al Señor y por haber abandonado a sus hermanos del reino de Judá. En el versículo 9 vemos la advertencia de devastación por parte del Señor. Y dice, reúnanse naciones y llénense de terror. Escuchen todas ustedes, tierras lejanas, prepárense para la batalla, pero serán aplastadas. Sí, prepárense para la batalla, pero serán aplastadas. Como usted puede ver y en su casa también podrá notar que el capítulo 8 finaliza hablando de desolación, de oscuridad y devastación.
El versículo 22, acompáñeme ahí cerquita, en el versículo 22, leamos el 21. Dice, irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos, porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Mire qué corazón más malvado de los pueblos. Pero déjeme decirle algo, nuestro corazón no es mejor que el de ellos. Igualito o peor. Levantarán la mirada al cielo, el 22 dice, y luego la bajarán a la tierra, pero por donde quiera que miren, habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Iniciamos el capítulo 9, pero con una connotación diferente. Vemos que las tinieblas llegarían a su fin. Pero, ¿por qué llegarían a su fin? ¿Cuál es la razón que Dios les dice que las tinieblas llegarían a su fin? Únicamente por amor a su nombre, por amor a su propia gloria y a un remanente fiel que quedó. En la escritura hebrea, el versículo 1 del capítulo 9, en realidad es el versículo 23 del capítulo 8. Es decir, hay una continuidad en la historia. Prueba de ello es la conexión textual que podemos ver por medio del contraste, y usted lo puede ver ahí en el versículo 1. Sin embargo, entre las tinieblas del capítulo 8 y la luz del capítulo 9, el capítulo 8 termina hablando de tribulación, angustia y desesperación. Pero vea cómo está la situación de ellos y vea cómo es el corazón de horrible. A pesar de su situación en la que ellos se encontraban, dice que buscaban consejo con los médiums, o sea, los muertos que estaban en tinieblas, en lugar de buscar la guía en la palabra del Dios vivo. Las tinieblas y la luz dan paso a esta profecía que inicia acá, que las tinieblas no durarían para siempre y que serán disipadas. Pero ¿quiénes están implicados en esta profecía? Acompáñeme por favor a Segunda de Reyes, capítulo 15, el versículo 29. Dice, durante el reinado de Peca, el rey Tiglat-Pileser de Asiria, este era el rey de Asiria, volvió a atacar a Israel y tomó las ciudades de Gihón, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Hazor. También conquistó las regiones de Galaad, Galilea y todo el territorio de Neftalí, y los habitantes los llevó cautivos a Asiria. Vayamos también a Segunda de Crónicas 16:4. O puede anotarlo y lo lee en su casa. Dice, Ben-Ad, este era el rey de Aram, aceptó la propuesta del rey Asa, el rey de Judá. ¿De qué se trataba esta propuesta? El rey Asa, o sea, el rey de Judá, se encontraba sitiado. Ya no tenía para dónde correr, pero él logró esconder todo el oro del templo y toda la plata del templo. Entonces, ¿qué hizo él? Le propuso al rey de Aram, a Ben-Ad, que le daba todo eso, pero que revirtiera el ataque y que se lo proporcionara a las ciudades de Israel. Entonces ellos conquistaron, ya en este ataque, ellos conquistaron las ciudades de Gihón, Dan y Abel-Maaca y todas las ciudades de almacenamiento de Neftalí.
Ahora regresemos al versículo 1 del capítulo 9 de Isaías. No pierdan por favor el hilo del pensamiento. Y ahorita entramos ya de nuevo. Y dice: a la tierra de Zabulón y Judá, de Judá, y la tierra de Neftalí, que es la tierra de Israel. Si puedes ponerme la ilustración, por favor. Ustedes pueden ver los dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. O sea que esos dos reinos serían devastados por el imperio asirio. Ellos entrarían por el norte y devastarían todas las ciudades que les mencioné. O sea que iba a haber una devastación total de estos dos reinos, del reino de Judá y del reino de Israel. Ellos recibirían la mayor emboscada por parte de los asirios. Ellos vieron la mayor oscuridad en esa invasión. El reino del norte fue reducido, fue devastado completamente y reducido a 3 provincias solamente. Ahora ustedes han escuchado la frase de que la escritura interpreta la escritura, ¿verdad? No hay que ponerle ni quitarle. Acompáñenme en Mateo 4, 15 y 16. Ya van a ver por qué les menciono esto. Es impresionante cómo el plan de Dios se viene desarrollando. 700 años más tarde, vemos el cumplimiento de esta profecía. Veámoslo. Dice el versículo 15: en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven los gentiles, donde viven tantos gentiles. Si se dan cuenta, ahí ya están nombrando a las 3 ciudades, junto al mar, más allá del río Jordán y Galilea. Esas 3 ciudades quedaron de pie, con unos pocos habitantes nada más. En el versículo 16 dice: la gente que estaba en oscuridad ha visto una gran luz. Si se dan cuenta y somos observadores, dice ha visto. O sea que esa profecía ya se hizo realidad. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. No perdamos el hilo de la profecía. Regresemos al versículo 2 del capítulo 9 de Isaías, por favor. Nos lleva a que estos dos reinos, aunque quedaron en completa oscuridad, verían una gran luz. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo es posible que ellos podrían ver luz si estaban completamente devastados? ¿De qué manera ellos verían esa luz? Dice que ellos experimentarían una creciente en el número de habitantes de la nación de Israel, o sea, que se multiplicarían. Y no solamente se multiplicarían, sino que se alegrarían en el Señor. Pero ¿cómo lo hará Dios? ¿Cómo Él hará que se multipliquen en número y que se alegren en el Señor? En el versículo 3 del capítulo 9 lo menciona, cómo lo haría, o nos da un ejemplo, cómo sucede. Dice: como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. La presencia del Señor causó este gozo. ¿No le ha pasado a usted que aunque la situación por la que está pasando, por muy oscura que parezca, aunque no tenga salida humanamente, usted ha experimentado esa paz, ha experimentado ese gozo? Pues ese gozo solo lo puede causar la presencia del Señor. Trayendo esto al contexto, a cómo la gente se goza en la cosecha,
Equivaldría a decir que usted y yo nos alegramos cuando recibimos el aguinaldo en estas fechas. Bueno, en el caso de que no lo dejan desde el año pasado y ya solo pasó de manos y ya estuvo. Entonces, a eso equivale, a esa alegría momentánea, pero para ellos no era momentánea, era duradera y eterna. ¿Cómo lograría de que la población creciera en número y que sus habitantes se alegraran? ¿Cómo lo haría Dios? En el versículo 4 lo podemos ver. Dice, pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás su pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Usted recuerda esa historia. Bueno, no es una historia, pero sucedió, obviamente. Y la podemos ver en Jueces en el capítulo 7, cuando Gedeón derrota a los madianitas. ¿Recuerdan la historia que Gedeón ofrece 32,300 hombres? Pero Dios le dice a Gedeón, no, son muchos. 300 nada más. ¿Sabes por qué? Porque si llevamos esa cantidad de hombres, mi gloria se va a ver comprometida. Y él no va a compartir su gloria con nadie ni con nada. Entonces, con 300 hombres fue suficiente para que Dios arrasara con el ejército de Madián. ¿Se recuerda más o menos la cantidad? ¿Cuántos eran ellos? No lo especifica la escritura, pero sí nos da una idea. Dice que eran como langostas, como la arena del mar. ¿Se imagina cuántos hombres? El número de soldados que estaban ahí, y Dios solamente usó 300 hombres para derrotarlos. Ese es el poder del Dios a quien hoy le servimos, por el cual usted está sentado y está escuchando esto el día de hoy. Ese es el mismo Dios, Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero déjeme preguntarle, iglesia, ¿qué clase de yugo pesado estás cargando hoy? ¿Qué te impide que disfrutes de la presencia del Señor? De la misma manera como Dios hizo crecer en número de habitantes y aumento en gozo, esa misma profecía está para nosotros el día de hoy. Se recuerda que al inicio vimos el significado del término Mesías, ¿verdad? Que proviene del hebreo Mashiach, que significa ungido. Se refería, dice, a un esperado rey del linaje de David, que liberaría ¿a quién? Al pueblo judío de la servidumbre extranjera y restablecería la edad dorada de Israel. Pero aquí viene la noticia trágica para ellos. No le reconocieron. No supieron que Él vino y simplemente lo dejaron pasar y ellos lo siguen esperando. Acompáñenme a Juan 1, 11 y 12 y veamos en este par de versículos lo que sucedió. Dice que vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quiénes son ellos? Usted y yo. Nosotros somos a quienes se nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y es por eso que hoy podemos disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El cumplimiento de la profecía está vinculado a la liberación final de su pueblo del yugo opresor. La pesada carga que el pecado había puesto sobre los hombros de ellos. En Juan 8:32
Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque la luz que lleva a la vida. ¿Qué áreas de tu vida hay oscuridad aún? ¿En qué áreas de tu corazón están esos rinconcitos donde esa luz maravillosa no ha brillado? ¿En qué áreas de tu vida necesitas al Mesías prometido? Regresemos al capítulo 9, por favor, de Isaías. Vamos al versículo 1. Y veamos en sí de qué se trata esta profecía. Dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Vea qué títulos más salvajes en realidad los de nuestro Señor. Consejero Maravilloso. Pregúntate, ¿a quién le pides consejo tú cuando estás en dificultad, cuando estás en pruebas, en tribulaciones? ¿A quién llamas? ¿Corres al teléfono? ¿Corres al chat? ¿O corres a la palabra de Dios? En ella se encuentran las verdades eternas, pasadas, presentes y futuras. En ella se encuentran todo lo que necesitamos, todo lo que usted necesita, todo lo que yo necesito, se encuentran acá. Es maravilloso el título de Dios Poderoso. Es maravilloso el título de Padre Eterno. Con respecto a este nombre acá, se trata del Padre. Es como el ejemplo de un padre de familia. Él es el proveedor, el sustentador, el príncipe de paz. ¿Conoce usted a alguien que pueda producir la paz? ¿Le es familiar escuchar eso en nuestro contexto de país? Aún el mejor presidente, los Estados Unidos, Europa, Suramérica, cualquiera de ellos no tiene esta habilidad del príncipe de paz, de producir paz. También dice que es un hombre que ha nacido como un niño en forma natural, como todo hombre. Es un ser humano, es el descendiente de David. Es 100% hombre, 100% Dios. Por eso el punto número 1. El Mesías prometido será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Ahí cerquita en Isaías 7:14, dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y si ese Mesías prometido se cumplió, quiere decir de que Dios está con nosotros. Es impresionante ver esta profecía cumplida. En Mateo 1, 22 y 23 podemos ver la confirmación. Si pueden acompañarme, por favor. Mateo 1, 22 y 23. Y escuchen las palabras, prácticamente son las mismas. Solo cambia el tiempo en lo que está sucediendo. Dice: miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel,
que significa Dios está con nosotros. Dice el 22, todo eso sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor a través del profeta. O sea que ya estaba cumplido. Ya el Mesías estaba y había venido. Qué maravilloso tener a un Padre eterno, consejero maravilloso, Dios poderoso y un príncipe de paz. También en Juan 1:14 podemos ver la confirmación que dice que la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, que no hay nada que Dios no pueda compadecerse de lo que usted esté pasando. Enfermedad, carencia económica, cualquier necesidad que usted tenga, Él puede compadecerse, porque Él padeció todo. 100% hombre, 100% Dios. Gloria a Dios por Él. Y así pasamos al punto número 2. El Mesías prometido no solamente nació como un niño, también un hijo nos ha sido dado. Dios el Padre nos ha dado el mejor regalo. ¿Se recuerdan que al inicio les hacía esa pregunta en la introducción? ¿Cuál es el mejor regalo que podrías esperar en esta Navidad, en este tiempo? Y el mejor regalo ya ha sido dado, es Jesucristo. El Mesías prometido ya vino. Y en Juan 3:16 lo podemos confirmar, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Acompáñenme a Romanos 5, por favor. Y es maravilloso cómo la Escritura interpreta la Escritura. Romanos 5, el versículo 6 y el 8. Y dice que cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Qué regalo más maravilloso. No puede haber otro mejor regalo. El punto número 3 dice que el Mesías prometido es la perla de gran valor. En Mateo 13:45 y 46 encontramos que dice que también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa. ¿Cuál es esa perla preciosa simbolizada acá? Ese es Jesucristo. Dice que fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También en Marcos 8:30 y 34 podemos ver (8:34 y 35). Entonces llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Qué estás dispuesto a dejar hoy por la causa de Cristo?
Este mercader dice que fue y vendió, se despojó de todo. ¿Qué estás dispuesto a dejar hoy? ¿Tu orgullo? ¿El egoísmo? ¿El pecado que ofende a Dios? ¿Qué estás dispuesto a dejar el día de hoy? El punto número 4 dice que el Mesías prometido, consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando encontré este ejemplo que escribió Charles Haddon Spurgeon respecto a Isaías 9:6, déjeme decirle que no lo comprendí al inicio. No cabía en mi mente porque no sabía cómo funcionaba la vida de este insignificante insecto. Y dice así: así como un mosquito podría intentar beber del océano, una criatura finita podría intentar comprender al Dios eterno. Un Dios que pudiéramos entender no sería Dios. Si pudiéramos captarlo no podría ser infinito. Si pudiéramos entenderlo, no sería divino. Y me cautivó el ejemplo porque usted se imagina a un mosquito tan débil, tan frágil, queriendo intentar beber agua del océano. ¿Qué va a pasar? Se va a morir. Bueno, de hecho que no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque el agua es salada. ¿Por qué? Porque en el océano hay turbulencias. El agua no se mantiene quieta. Va y viene con las olas del mar. Pero el mosquito necesita agua estancada. Por eso es el dengue que está de moda ahora. Entonces, así Spurgeon nos compara con él. Dice, si pudiéramos captarlo, si pudiéramos entender a Dios, no podría ser un ser infinito. Si pudiéramos entenderlo, no sería divino. Hay cosas que en la Escritura que en realidad son misterios de Dios. Por ejemplo, la concepción del niño. ¿Cómo sucedió? Son misterios que el Señor se los ha reservado para él. Llegamos a la aplicación, pero antes de eso quisiera preguntarte, ¿quién es tu consejero maravilloso? ¿Quién es tu Dios poderoso? ¿Quién es el Padre eterno? ¿Quién es tu príncipe de paz? ¿Qué situaciones estás pasando hoy que no te dejan ver la magnitud de la belleza del Mesías prometido? ¿Qué situaciones difíciles? ¿Qué pecado hay en tu corazón que es necesario que hoy deposites y que te arrepientas de él? Ese es el mensaje de Jesucristo. Arrepiéntanse de sus pecados. Es el mismo mensaje que él predicó. Es el mismo mensaje de hoy y del siguiente domingo y del siguiente domingo y todos los días. Es necesario que el Evangelio renueve nuestras mentes y nuestros corazones a diario. Mateo 11, 28 al 30 dice: vengan a mí, es Jesús hablando, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿No es mejor esto que todos los regalos que platicábamos al inicio en la introducción? Pero él dice, pónganse mi yugo y déjenme enseñarles. Porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana. Acepta ese yugo, es más fácil de llevar. Acepta esa carga que el Señor te ofrece esta mañana. Es más liviana. No cargues con el peso extra
te vas a cansar y vas a colgar la toalla. Es mejor el yugo de Él, porque su carga es más liviana. Ríndete a Él. Ríndete al Mesías prometido, que no solamente nació como un niño, sino que Él es el mejor regalo. Oremos. Amado Dios, qué regalo más maravilloso, qué regalo más precioso, tu Hijo unigénito, sin mancha de pecado. Te agradecemos, Dios, el hecho de que podamos estar hoy delante de tu presencia, disfrutando, Señor, aún en medio de nuestro pecado. Perdónanos, Señor, porque te hemos dado la espalda también, como individuos, como familia, como nación. No somos mejor que las 12 tribus. No somos mejor que el reino de Judá. Necesitamos del Evangelio a diario, Señor. Necesitamos del consejero maravilloso, del Dios poderoso, del Padre eterno, del Príncipe de paz. Necesitamos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque la oscuridad esté en lo más denso, aunque no haya esperanza en nuestra mente, necesitamos al Príncipe de paz. Gracias, Dios, por haberlo enviado. Gracias porque ahora Él se encuentra a tu diestra, reinando juntamente contigo, e intercede por nosotros. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.